Hola, en este video aprenderás cómo registrar la constancia de detracción mediante casos prácticos en el registro de compras electrónico dentro de la plataforma del CIRE. Y además te daré unos tips que te van a facilitar la tarea de revisar toda la formalidad del sistema de detracciones. Ahora sí, entrando en materia, todos los que hemos usado el PLE conocemos a la perfección que en la estructura del PLE existen dos campos para llenar tanto los datos de la fecha y el número de constancia de la detracción. Sin embargo, en el CIRE, al momento de sacar el preliminar de la propuesta, no ubicamos dichos campos. Y la pregunta es, Carlos, entonces, ¿cuáles son los campos para anotar los datos de la constancia? Y antes de responderte esta pregunta, empecemos desde la norma que crea las detracciones, que es el Decreto Legislativo 940 y la Resolución de Superintendencia 183/2004, que complementa la norma y que es la que justamente ha incluido en el artículo 18 que se debe anotar en el registro de compra la fecha de depósito y el número de la constancia. Pero esta resolución te colocaba una excepción que indica que no es necesario que anotes estos datos en la medida de que cuentes con un sistema de enlace que permita verificar los datos de los comprobantes de pago. Por lo tanto, anteriormente y hasta la fecha, registrar las detracciones en el PLE siempre ha sido optativo si cumplíamos la condición que acabo de mencionar. Pero aún así la gran mayoría de usuarios del PLE siempre ha registrado la información de las detracciones, ya sea por practicidad, debido a que su software ya lo generaba de esa manera, por prudencia o por algún otro motivo. Por esa razón, si te diste cuenta cuando declarabas el PLE sin estos datos, no te invalidaba o te bloqueaba al momento de querer declarar. Respondiendo a la pregunta, no hay un campo predeterminado para agregar los datos de la constancia de detracción en el CIRE, como lo hay en el PLE. Y al ser esta una información optativa, los campos disponibles para anotar la detracción son los campos LU, que son las siglas de campos libres de utilización. Y una de las preguntas más frecuentes que recibo sobre este tema son, Carlos, pero si no anoto la detracción, ¿no me perjudicará el crédito fiscal? ¿O para qué debo anotar los datos de la detracción si SUNAT ya tiene un sistema que puede cruzarlo? Y bueno, para mí sinceramente SUNAT no debería perjudicar o desconocer el crédito fiscal por estas formalidades, no más aún si la opción es optativa en el caso de que se cuente con un sistema donde se pueda verificar estos datos y lo más importante es que efectivamente se haya pagado la detracción dentro de los plazos para su uso y además contando con el hecho de que SUNAT tiene esta información almacenada en sus sistemas. Sin embargo, te recomendaría que por practicidad, en la medida de tus posibilidades, anotes la información de las detracciones. Y te digo esto porque cuando SUNAT te fiscaliza, pasan años y a veces te fiscaliza meses previos antes de que prescriba el impuesto. Y con el tiempo suele suceder que algunos llevaban su contabilidad en un archivo en Excel y luego migran a un software contable o de un software contable migran a un ERP y lo que se tiene en ese momento es un backup que luego hay que descomprimir, buscar y revisar o cosas similares. Por lo que es más práctico que esa información se encuentre disponible en el CIRE, porque de la base de datos de SUNAT no se va a perder y siempre lo vamos a tener disponible. Ahora bien, si eres observador, habrás podido notar que en la estructura de la propuesta del CIRE existe el campo 38, que es un indicador para la detracción, del cual te hablaré al final del video con ayuda de un caso práctico. Ahora veamos cómo anotar la detracción en el CIRE. Complementar la información de las detracciones en el CIRE. El primer ejemplo será agregar o complementar los datos de la detracción de forma manual. Esto en el supuesto de que se traten de pocos comprobantes. Para ello, una vez que estamos en la plataforma del CIRE, ubicamos en la propuesta el comprobante que vamos a modificar. En nuestro caso práctico sería la primera factura de compra que nos muestra. Lo seleccionamos y damos clic en editar. Luego damos clic en campos libres y en la sección de otros datos del CP llenamos el campo CLU1 con la fecha de detracción y el campo CLU2 con el número de la constancia. Lo grabamos y listo. Con esto concluye la operación de complementar la propuesta adicionando la información de la detracción. Por otro lado, en el caso que tuviéramos que complementar la información de la detracción a una cantidad considerable de comprobantes, lo que debemos hacer por practicidad es optar por la opción de reemplazar y ya no ir por la opción de complementar. Pero antes debes tener en cuenta, como ya hemos mencionado anteriormente, si cuentas con un sistema mecanizado computarizado de contabilidad, no será necesario anotar el número y la fecha de emisión de la constancia de depósito en el registro de compras. Pero si aún así quieres agregar esta información de manera voluntaria al CIRE, vamos a tener que hacer uso de la macro para importar la información con un archivo plano o TXT. Y lo primero que necesitas es descargar en Excel tu registro de compras de tu software contable con los datos de la detracción para copiar y pegar en la macro. Antes aprovecho para comentarte que si aún no tienes la macro, te sugiero que vayas al enlace de WhatsApp en la caja de descripción
y lo solicites de manera gratuita, sin costo, solo siguiendo unos sencillos pasos. Ahora sí, volviendo al caso práctico, para ello debemos tener en cuenta la estructura del anexo 11. Llenamos la información que queremos reemplazar, pero para no alargar este video yo tengo prellenado el registro de compras obtenido de mi software contable, pero básicamente aquí se deben llenar los datos principales de los comprobantes, como los datos del generador, fecha de emisión, tipo, serie y número de comprobante, los datos del proveedor, los importes monetarios, tipo de moneda, el tipo de cambio, y debemos dejar vacío el campo de posición 4 que corresponde al código CAR, debido a que el CIRE lo genera de manera automática. Ahora vamos a llenar los campos de libre utilización de la posición 42 y 43 para ingresar los datos de la fecha y número de constancia de detracción. Seguidamente llenamos la información para el nombre del archivo TXT, como son los valores del RU, el año, el mes, el indicador de operaciones, el indicador del libro y el indicador de la moneda. Luego damos clic en el botón Generar anexo para crear el archivo TXT. Luego ubicamos el archivo en nuestra computadora y lo comprimimos en formato zip. Nos vamos a la plataforma del CIRE, seleccionamos la propuesta del RCE, damos clic en el botón Comparar, Reemplazar y Exportar. Luego clic en la opción Reemplazar. Ubicamos la ruta donde tenemos el archivo zip, que sería en la carpeta CIRE macro ubicada en la unidad C. Damos clic en Cargar archivo y nos sale un mensaje de que se ha creado un ticket y que debemos consultarlo en la opción Estado de envío ticket. Para ello nos vamos nuevamente a Información de gestión y luego a Estado de envío ticket. Verificamos la columna Estado de proceso y el detalle del ticket. En nuestro caso indica en el estado procesado y en el detalle indica que se ha aceptado 6 registros. Ahora nos vamos a la pestaña preliminar y vemos que se han cargado satisfactoriamente los comprobantes con la información de la detracción. Sin embargo, debo advertirte que como ya es conocido en la plataforma de SUNAT, hay momentos que funciona bien y hay momentos que no funciona. Si no te funciona la primera, vuelve a probarlo en otro momento. Algo que me ha sucedido anteriormente es que me importa la información de la propuesta correctamente, pero no importa los datos de la detracción. En ese caso te recomendaría que elimines el preliminar y vuelvas a intentar importar el TXT. O por última opción, agregarlos manualmente por el botón editar en los campos libres de utilización. Y listo. Con esto concluye la operación de reemplazar la propuesta adicionando la información de la detracción. Ahora vamos a imaginar que no cuento con un sistema que enlace mi registro de compras con los datos de la detracción. Entonces lo que haré a modo de ejemplo es descargar la propuesta del CIRE para que me sirva como mi registro de compras y seguidamente voy a descargar la información de las detracciones de la web de SUNAT-SOL para luego añadir la información de la detracción a la propuesta mediante una fórmula en Excel o mediante una tabla dinámica. Primero debemos descargar la propuesta del CIRE. Antes te comento también que es posible descargar la propuesta del CIRE sin la necesidad de ingresar a la plataforma del CIRE a través de un Excel y la API SUNAT. A propósito, si estás interesado en que haga un video de la funcionalidad del API y que comparta la macro, necesito que varios lo escriban en los comentarios para saber que están interesados. Ahora bien, para descargar la propuesta seleccionamos el periodo a trabajar. En mi caso seleccionaré a modo de prueba el periodo de septiembre y luego debemos realizar la descarga del detalle de la propuesta de la pestaña de nombre Propuesta del RCE. Vamos a descargar el contenido de la propuesta, ya sea un archivo TXT o CSV. Para ello damos clic en el botón Exportar. En mi caso escogeré la opción TXT. Una vez generado nos saldrá un mensaje de confirmación indicando que se ha generado un ticket. Luego vamos a ir a la pestaña Información de gestión y luego a Estado de envío ticket. En la columna Reportes y descargas podemos encontrar nuestro archivo en formato comprimido o zip. Lo ubicamos y abrimos. Ahora tenemos que migrar el contenido del bloc de notas a un Excel. El propósito en este ejemplo sería agregar la información de la detracción en los campos 1 y 2 de libre utilización, aprovechando la información del código CAR. Por el momento lo voy a resaltar y lo dejaré hasta terminar el siguiente paso. El segundo paso es descargar la información de las detracciones. Para ello damos clic a ir al inicio, luego a la opción de mis declaraciones informativas, luego clic a la subopción de detracciones y seguidamente clic en detracciones. Y finalmente clic en consulta de pago de detracciones. Seleccionamos el periodo que queremos descargar. Para este ejemplo estamos trabajando con el periodo de septiembre. Por ello vamos a colocar el rango de fechas del 1 al 30 de septiembre. En tipo de cuenta seleccionamos cuenta de detracciones convencional. En la opción Pago seleccionamos pagos individuales. Luego damos clic en consultar. Una vez que nos muestra la información podemos descargarlo en formato CSV o TXT. En mi caso lo descargaré en formato TXT.
Ahora, según la normativa, el pago de la detracción debe efectuarse hasta dentro del 5º día hábil del mes siguiente a aquel que se efectúe la anotación del comprobante de pago en el registro de compras. Por lo tanto, vamos a descargar adicionalmente el detalle de las detracciones hasta el 5º día hábil de octubre, ya que en nuestro caso estamos tomando el registro de compras de septiembre. Vemos en el calendario de octubre que el 5º día sería el día 6. Repetimos el proceso colocando el rango de fechas y lo descargamos. Luego vamos a unir ambos archivos TXT, el que corresponde al periodo de septiembre y el que corresponde al periodo de octubre, y lo vamos a migrar o copiar al Excel. Una vez que lo tenemos en Excel, lo primero que vamos a hacer es crear el código CAR en la primera columna con la finalidad de hacer match con mi registro de compras. Como ya sabemos, el código CAR está conformado por 27 dígitos, donde los primeros 11 dígitos lo conforma el RUC, los siguientes 2 dígitos lo conforma el tipo de comprobante, próximos 4 dígitos lo conforma la serie del comprobante y los últimos 10 dígitos lo conforma el número del comprobante. Entonces vamos a insertar una columna y luego nos ubicamos en la celda A2 y vamos a hacer clic en insertar función, que se encuentra al lado de la barra de fórmula. U otra opción sería en el menú fórmula y luego clic en insertar función. Se nos abre la ventana de diálogo. Vamos a buscar la función concatenar, damos a aceptar y empezamos a llenar los argumentos. En el primer casillero seleccionamos la celda donde está el RUC del proveedor. En mi caso sería la celda F2. En el segundo casillero vamos a escribir 01 entre comillas para que lo inserte como texto y no le borre el 0 inicial, considerando para este ejemplo que todas son facturas. En el siguiente casillero vamos a hacer clic en la serie, que sería la celda O2. Y en el último casillero vamos a hacer clic en el número del comprobante, que estaría ubicado en la columna P en la fila 2. Ahora bien, antes de dar en aceptar, recordemos que el código CAR para la serie está conformado por 4 dígitos y el número del comprobante por 10 dígitos, por lo que tenemos que darle el formato respectivo rellenando con ceros a la izquierda. Para ello usaremos la función texto, que permite cambiar la apariencia o el formato de un número. En la serie vamos a escribir texto al inicio, abrimos paréntesis y luego al final agregamos un punto y coma. Si no te funciona con punto y coma, utiliza solo la coma. Esto va a depender de la configuración del sistema de separación de miles que tenga tu Windows. Y bueno, luego abrimos comillas, escribimos 4 ceros y cerramos comillas. Y cerramos paréntesis. Lo mismo para el número de comprobante. Escribimos texto al inicio, abrimos paréntesis, luego al final agregamos un punto y coma y abrimos comillas. Escribimos 10 ceros y cerramos comillas. Y cerramos paréntesis. Ahora bien, los datos que nos va a servir de esta tabla son la fecha de pago y el número de constancia. Para ello debemos contar de izquierda a derecha en qué posición está la fecha. Por ejemplo, para este caso sería la posición 10. Y arrastramos la fórmula a las siguientes celdas. Ahora, para el paso 3, vamos a volver a nuestra tabla donde tenemos la propuesta. Nos ubicamos en la celda del campo de libre utilización, que sería AP2. Damos clic en insertar función, digitaremos la función buscar B o buscar V. Damos clic en ir y luego clic en aceptar. En el primer argumento que corresponde al valor buscado, seleccionamos la celda donde está el código CAR, que sería la celda D2. En el argumento de la matriz nos ubicamos en la tabla de la información de las detracciones y seleccionamos desde la columna A hasta la fila de la columna P. En el indicador de columna escribimos 10 y en el valor lógico escribimos 0 para que consideren la búsqueda solo los valores exactos. Damos Enter en aceptar, luego arrastramos la fórmula y vamos a ver que nos sale el error de tipo ND, que significa que no hay dato o valor disponible. Para solucionar esto podemos usar la función t.nd o t.error. Vamos a probar con esta última función y reemplazar el error por un campo vacío. Escribimos al inicio de la función c.error y abrimos paréntesis. Y en la parte final de la fórmula escribimos punto y coma. Y luego abrimos y cerramos comillas para dejar el campo vacío. Y cerramos el paréntesis. Y arrastramos nuevamente la fórmula. Y podemos notar que ya se solucionó el error. Ahora copiamos la fórmula completa y lo pegamos en el siguiente campo de libre utilización. Y cambiamos la posición 10 por la posición 4 dentro de la fórmula para que nos devuelva el dato del número de la constancia de detracción y arrastramos la fórmula a las siguientes filas. Finalmente, migramos todo el contenido a la macro para reemplazar la propuesta. Para ello copiamos desde la celda A2 hasta la última fila de la columna AQ y repetimos el proceso de generar el archivo plano o TXT e importarlo desde la opción de reemplazar la propuesta desde la plataforma del CIRE. Y de esta manera conseguimos nuestro registro de compras vinculado con sus detracciones. Y como te comenté, este proceso te va a servir mucho
si tienes un buen volumen de comprobantes con detracción. Ahora, al principio del video te mencioné sobre el campo 38. Básicamente este campo hace referencia a una marca o al indicador D en mayúsculas, para resaltar de que la operación de compra está sujeta a detracción. Y ahora bien, ¿quién coloca esa marca en la propuesta o quién informa si está afecto a detracción el comprobante? ¿Acaso Sunat conoce mis operaciones? En realidad no. Es el proveedor al momento de emitir el comprobante dentro del archivo XML que informa a Sunat si el servicio o producto está afecto a detracción. Y seguro me preguntarás, ¿y esto cómo me afecta o me beneficia? Pues revisemos nuestro caso. En primer lugar, en la primera fila, después de los títulos, tengo la información de la factura, así como también tengo la información de la detracción que acabamos de agregar. Sin embargo, en mi caso, el campo 38 no contiene la marca o el indicador D. Como hemos mencionado, probablemente porque el proveedor omitió enviar esa información en el XML al momento de emitir su factura electrónica. Sin embargo, no constituye para este último una infracción. Recordemos que una factura de venta no se condiciona a que se deje de declarar por el hecho de que no se envió el indicador de afecto a detracción, y menos que el adquiriente no haya pagado la detracción. Vemos en este caso en particular que el adquiriente cumplió con pagar la detracción en base al apéndice de los servicios afectos a detracción, según la normativa. En los siguientes casos, por ejemplo, tanto el pago de la detracción como el indicador se encuentran consignados, por lo que estaría conforme y no existiría ninguna inconsistencia, y no habría más que comentar. Sin embargo, en este último caso, está consignado el indicador, pero no se ha pagado la detracción. Ergo, esta factura, por más que me aparezca en la propuesta, lo que tengo que hacer es seleccionarla y excluirla de la propuesta. Y si se cumpliera con pagar la detracción en el próximo mes, es cuando entonces recién la declaro. Otra pregunta frecuente que me hacen es si no hay multa por no pagar la detracción. Y bueno, sí hay multa, sin embargo la gradualidad es del 100%. Por esa razón es que SUNAT casi nunca va por el tema de las multas, sino lo que penaliza es más que nada por la utilización del crédito fiscal indebido. Y bueno, concluyendo, si tomas en consideración el campo 38 y lo integras a tu análisis del crédito fiscal, te puede ayudar a identificar o dar alerta cuando un comprobante está afecto a detracción y no has pagado la misma, para que la excluyas y así evites posibles contingencias y multas. Y hasta aquí el video de hoy. Solo quiero agradecerte por haberte quedado hasta el final del video. No olvides suscribirte y nos vemos en los próximos videos.